Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Este domingo proclamamos un pasaje de San Marcos que en 2 escenas nos cuenta la forma sorprendente en que comienza a actuar Jesús. El Evangelio que hemos escuchado comienza haciendo un resumen de la primera actividad de Jesús por los pueblos de Galilea y resume el contenido de toda su predicación con estas palabras: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos pues a meditar las 2 escenas. Primera escena: actividad inicial de Jesús. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. Tendríamos que preguntarnos: ¿cuál tiempo? El tiempo de espera del pueblo de Israel ha terminado. Ha terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza una nueva época. Se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el tiempo. Dios ha decidido intervenir de modo definitivo. Dios viene con su amor y su perdón a hacer una nueva humanidad según la medida de su corazón. Una humanidad marcada por el signo de la libertad y de la vida, de la paz y de la reconciliación. Ha llegado la hora de la liberación y de la salvación de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Y a diferencia de Juan Bautista, Jesús no se instala en un sitio concreto, ni espera en el desierto a que lo vayan a buscar. Jesús, como el buen pastor que busca a sus ovejas perdidas, se dedica a recorrer los pueblitos y aldeas de Galilea. Él se moviliza, se inserta en los ambientes y comienza a transformarlos, anunciando las buenas nuevas de Dios. Él mismo es la buena nueva. Jesús sale al encuentro de los hijos e hijas de Dios, que vagan sin rumbo y sin sentido. Y este es el Jesús que debemos predicar, el que sale a tu encuentro, el que toma la iniciativa y te busca cada día. ¿Y qué es lo que les predica Jesús a aquellas gentes de Galilea y a nosotros en este tiempo? Escuchemos qué nos predica Jesús. El reino de Dios está cerca.
Con autoridad, Jesús sorprende a todos anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a declarar. Dios no es un Dios distante y lejano. Dios está aquí entre nosotros y ha venido a instaurar su reino. Dios es bueno. Es un Padre amoroso y misericordioso que nos ama y nos perdona. Este es su mensaje. Esta es la buena noticia de Jesús. Jesús no experimenta a Dios como un Dios juez, implacable y castigador, sino como una presencia cercana, buena y amistosa, que está buscando abrirse camino con nosotros y entre nosotros. Por eso nos motiva: conviértanse. Después de encontrarse con Jesús y de escuchar su mensaje, nadie puede seguir viviendo como si nada estuviera sucediendo. Nadie se encuentra con Él y sigue su vida como si nada hubiera pasado. Jesús toca y transforma los corazones. Para Jesús, la conversión implica dos cosas: volverse a Dios y cambiar la manera de actuar y de pensar de modo radical. Somos nosotros quienes primero debemos de dar el paso de fe que da inicio a la conversión. Esta llamada a la conversión es típica de los profetas. En la primera lectura del libro de Jonás, escuchamos cómo el pueblo de Nínive vivió una conversión. El profeta Jonás pregonó: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no permitió el castigo que los ninivitas, con sus desobediencias y maldades, ya se habían acarreado. Los ninivitas creyeron en el mensaje de Dios que Jonás les anunció y se convirtieron al ver Dios que había un cambio radical. Depuso las consecuencias que, por sus muchos pecados, pesaban ya en contra de aquel pueblo. Nosotros debemos de creer en las buenas noticias de Jesús y dar una respuesta de fe que dé inicio a nuestra definitiva conversión antes de que las consecuencias de nuestros pecados caigan sobre nosotros. Todos estamos llamados a vivir en permanente estado de conversión. Todos los días el cristiano debe de revisar cómo va su proceso de conversión. Y para caminar en la conversión tenemos que confiar y creer en lo que nos dice Jesús. Crean en la buena noticia. Jesús espera que tomemos en serio todo esto que se nos está diciendo. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos perdona, está entre nosotros y con nosotros, y tiene un proyecto de amor para nuestras vidas. Hay vida y hay esperanza en Jesús. Jesús espera que salgamos ya de la indiferencia y de la apatía, que movilicemos nuestras energías a favor de su reino. Jesús espera que usted le crea, que yo le crea, que como comunidad le creamos, que este país confíe y crea en Él, porque solo Jesús y nadie más que Él nos podrá sacar del bache social en el que hemos caído.
Creamos, hermanos y hermanas, que es posible humanizar esta sociedad y este mundo. Creamos en la fuerza liberadora y sanadora que tiene el Evangelio. Creamos que es posible vivir una vida nueva. Creamos que Jesús sí puede transformarnos, pero creamos y comprometámonos también. Creer significa abrir las puertas a este Dios amoroso que viene a acogernos con su amor y su perdón. Es abrir espacio a su poder renovador. Cuando Dios entra en tu vida, lo remueve todo y lo hace todo nuevo. Creamos, es Jesús el Hijo de Dios quien nos lo está diciendo. No es cualquier charlatán, es el Hijo de Dios. A Dios no le interesa tu pasado ni tus muchos pecados. Por eso te invita a creer que puedes crecer, que puedes cambiar y ser persona nueva, transformada por la fuerza y la gracia del Evangelio. Creamos en Jesús y Él nos dará una vida nueva. Segunda escena. Llamamiento de Simón, Andrés, Santiago y Juan. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Los llamó, dejaron a su padre con los trabajadores y se fueron con él. Jesús, recorriendo Galilea, decide buscar unos discípulos que lo acompañen y continúen su obra, y se dirige a la orilla del lago. No los busca en Jerusalén, entre los alumnos de los grandes rabinos. No los busca en el templo, entre los fariseos, escribas y sacerdotes. Los busca ¿dónde? Entre los pescadores, gente pobre y humilde, gente trabajadora que se gana el sustento diario con el sudor de su frente. Estos 4 discípulos representan el primer fruto de la predicación de Jesús. Son 4 muchachos que creen en la buena noticia del reino de Dios, siguen a Jesús, se convierten y cambian radicalmente de vida. Pedro, Andrés, Santiago y Juan inmediatamente lo dejaron todo y se comprometieron con Jesús, y lo primero que hicieron fue estar con Jesús, conocerlo y entusiasmarse con Él y su proyecto. Ser discípulo de Jesús es hermoso, es toda una aventura. Siéntase usted llamado, llamada hoy por Jesús. Él te está llamando por tu nombre. Ser discípulo de Jesús no es ponerse una camisa de fuerza que te paraliza y te esclaviza. Ser discípulo de Jesús no es poner cara de funeral y andar amargados, no, que va. Veamos al Papa Francisco, gran discípulo y apóstol de Jesús. Ser discípulo de Jesús es vivir en libertad, es vivir la alegría del Evangelio, es seguirlo porque te sientes llamado, nunca obligado, es revestirse de la condición de siervo, de la causa del reino, al servicio de Dios y del prójimo. Optar por responder al llamado de Jesús y ser su discípulo
es mucho más que quedarse solo en palabras y buenas intenciones. Hay que actuar. Tenemos que ser como Él. Y tenemos que tener claro que para ser discípulo de Jesús no bastan nuestros propios esfuerzos. En esto tiene parte el Espíritu Santo. Sin su presencia y su ayuda es imposible permanecer y perseverar. Sígueme, nos sigue diciendo hoy Jesús. Sígueme y te enseñaré a ser libre, plenamente humano, plenamente cristiano, plenamente feliz. Pero hay que seguirlo a Él. Dios quiere seguir escribiendo la historia de la salvación y nos llama para que escribamos nuestras páginas con nuestro servicio, con nuestra vida y cuando sea necesario con nuestras palabras. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto con nosotros un mundo más humano, pero tenemos que abrirle espacio. No es sacando a Dios de nuestras vidas como vamos a ser libres. No es sacando a Dios de nuestras vidas como vamos a ser felices. ¿Es posible un mundo más justo y más fraterno? ¿Podemos modificar la trayectoria de la historia de nuestras vidas, de la historia de nuestras familias y comunidades? Claro que sí, pero tenemos que creerle a Dios y acoger con alegría esta buena noticia que se llama Jesús. Como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, debemos dejarlo todo para seguir a Jesús. Estar con Jesús es lo que a todos nos hace falta. Que esta semana vivamos al máximo esta cercanía de Jesús. No perdamos el tiempo. Acatemos el consejo de San Pablo en la segunda lectura. La vida es corta. Este mundo que vemos es pasajero. Vivamos como Jesús nos ha enseñado. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.